Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de historia. Hoy aprenderemos sobre el significado del concepto de economía. Aprenderemos sobre el origen de su palabra. Averiguaremos cuáles son las principales problemáticas que afectan a la economía. Además, averiguaremos cómo se jerarquizan nuestras necesidades según los economistas expertos. Averiguaremos sobre los conceptos de servicios, qué significan bienes y cuáles son los principales factores productivos. De esto y mucho más en la siguiente cápsula de historia. Bueno, para trabajar el concepto de economía, yo quise invitar a una amiga que es experta en la materia, que es profesora de universidad y se llama Paulina. Veamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, estudiantes. Espero que, bueno, primero que todo, agradecer esta invitación de la profesora Norma. Con esta cápsula les voy a explicar desde la base qué es lo que es economía, sabiendo que ustedes están en un proceso de comprender la economía, ¿cierto? La economía se origina desde el griego, la palabra del griego oikonomos, y esta palabra significa administración del hogar. Entonces es importante comprender que la economía está constantemente presente en nuestras vidas, entendiendo el origen de la palabra. Esta administración del hogar significa cómo nosotros tomamos decisiones en el día a día con algo tan básico como nuestro tiempo. Cada uno de nosotros nos levantamos, ¿cierto?, a cierta hora, teniendo claro que tenemos que cumplir ciertas actividades a realizar, y esas actividades que tenemos que cumplir ciertamente son los recursos que debemos administrar en relación al tiempo. Entonces nosotros no tenemos un día infinito de horas, sino que tenemos un día finito con recursos limitados, ¿cierto?, que son las horas disponibles. Entonces desde ese concepto que es el recurso tiempo, tenemos que administrar las actividades que vamos a hacer con respecto a que el día nos alcance para cumplir con todas las actividades de ese día. Entonces ahí ya estamos haciendo economía desde el origen de la palabra, que es administración del hogar, en el sentido de administrar los recursos disponibles, ¿ya? Por otro ejemplo concreto también es como en la familia se aplica economía día a día. La familia como tal administra sus recursos en virtud de sus necesidades y de, por supuesto, también los recursos con los que cuenta para alimentarse, para el tema de, por ejemplo, la luz, el agua, hoy día el internet, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con decisiones económicas. Entonces, es importante comprender que la economía está asociada a lo que hacemos en el día a día, no es algo lejano, entendiendo que economía es la administración del hogar, y esta administración del hogar se asocia a dos conceptos: administración de los recursos en virtud de las necesidades. Y esas necesidades, ciertamente, no son necesidades que son infinitas, ilimitadas, y tampoco los recursos. Por esa razón es tan clave tener una concepción muy consciente de lo que es la buena administración de los recursos. Y es ahí donde la ciencia económica, como una ciencia social que estudia cómo la sociedad administra los recursos, empieza a profundizar en diferentes conceptos. Por ejemplo, cómo una sociedad toma decisiones con respecto a los recursos que dispone para satisfacer las necesidades de esa sociedad. Nuevamente, llevemos el otro ejemplo, nuestro país llamado Chile. Es una sociedad, ¿cierto? Chile es una sociedad que está compuesta en este territorio geográfico. En Chile se deben tomar decisiones de distintos ámbitos, desde el gobierno como un actor público, desde las empresas como un actor privado, y desde los individuos, nosotros, individuos, familias, como este tercer agente económico que se le conoce. Entonces, cada uno de estos tres agentes, dentro de esta concepción de hacer economía, estamos día a día tomando decisiones con respecto a los recursos que tenemos versus las necesidades que se deben satisfacer. Entonces, la economía ciertamente es una herramienta que constantemente está analizando, como ciencia social, cómo la sociedad toma decisiones con respecto al uso de los recursos para satisfacer las necesidades. Entonces, concluyendo, en esta cápsula es importante comprender: uno, día a día hacemos economía, no es ajena a nuestras vidas, por lo que les explicaba, desde el día en que nos levantamos y tenemos que administrar nuestro tiempo. Segundo, la economía como ciencia social estudia el comportamiento de la sociedad con respecto a cómo toma las decisiones. La sociedad, partiendo desde un territorio, como les di el ejemplo de Chile, en ese territorio hay tres agentes económicos: el sector público, privado y los individuos. Dentro de eso está la familia y nosotros como individuos, y cada uno de estos actores ciertamente tomamos decisiones con respecto a necesidades versus recursos disponibles. Entonces, eso es lo que estudia la economía como ciencia social, y siempre con un fin, que es comprender cómo se administran los recursos. Así que espero que esta cápsula les sirva para comprender qué es lo que es economía y qué tan cercana la tenemos nosotros en el día a día. Súper bien, Pauli, muchas gracias, te pasaste. ¿Les quedó clarito?
Muy bien. Ya, ahora sigamos con lo nuestro. Bueno, ahora veamos cuál es el problema que afecta principalmente a las personas, a las familias, a los estados y a las empresas. Bueno, para que ustedes sepan, el principal problema es que en la medida que nosotros vamos satisfaciendo nuestras necesidades, van surgiendo otras nuevas y los recursos son limitados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decidir y escoger en qué invertir nuestro dinero o en qué gastarlo. Entonces, ¿cuál sería el principal problema de la economía? La escasez. ¿Y qué es la escasez? La escasez es esta contradicción constante, según los economistas, entre las necesidades y los recursos limitados. Ya. Les comento que según los economistas, las necesidades humanas son múltiples e ilimitadas, y con su afán de organizar y jerarquizar las necesidades humanas han hecho una pirámide, que la vamos a ver a continuación. Esa pirámide ha sido clasificada de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al individuo y de acuerdo a la sociedad. Veámosla en el video. Según Maslow, las necesidades se pueden clasificar en fisiológicas, seguridad, afiliación o pertenencia, estima y autorrealización. Algunas son para la supervivencia y otra para el crecimiento humano. Ahora veamos los bienes y los servicios. Como les comentaba hace un ratito, los seres humanos tenemos múltiples necesidades que deben ser cubiertas. Ahora, ¿a través de qué o cómo son cubiertas? A través de bienes y a través de servicios. ¿Cómo se convierten en bienes y servicios? A través del proceso productivo, donde se toman los factores productivos y se transforman en un bien o un servicio. Está un poquito complicado. Veámoslo en detalle. Y ahora veamos qué son los bienes. Los bienes son objetos o elementos que sirven para satisfacer nuestras necesidades o para producir otros bienes, como por ejemplo, pensemos en nosotros, el bien familiar, una casa, ¿cierto? Un auto, el computador, el teléfono, o en una empresa, pensemos cuáles serían los bienes de la empresa, la maquinaria, los automóviles, los computadores. Para que ustedes sepan, también hay otro tipo de bienes que se llaman, que no poseen dueño, ¿cierto? Por sus dimensiones, como por ejemplo el aire o el agua del mar. Si bien están a libre disposición, debemos cuidarlos, ¿cierto? Como por ejemplo no contaminar con la chimenea o no poner leña húmeda para no contaminar el aire, o en el mar, ¿cierto? No contaminarlo con bolsas de basura, con colillas de cigarros, entre otros. Y ahora veamos qué son los servicios. Bueno, los servicios son prestaciones humanas que sirven para satisfacer las necesidades de las personas, ¿cierto? Como por ejemplo, un servicio puede ser el delivery, el reparto de comida, ¿cierto? O la atención cuando uno se va a cortar el pelo, ¿cierto? La peluquera. Eh, el cine, ¿cierto? También es un servicio, los bancos o cuando uno va a pagar una cuenta, esos son servicios, ¿cierto? Y generalmente hay un pago por aquel servicio que nos prestan. Y ahora veamos qué son los factores productivos. Bueno, los factores productivos son los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos la tierra. Y cuando hablamos del factor productivo de la tierra, nos referimos a todos aquellos recursos naturales que se utilizan en la producción, ¿cierto? No sé, por ejemplo, la madera, por ejemplo, los recursos minerales, la producción de, no sé, por ejemplo, trigo, etcétera, ¿ya? Ahora hay otro factor productivo que se llama trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Son las actividades humanas a cambio, ¿cierto?, de un salario. Por ejemplo, el trabajo que hago yo, que es ser profesora. Ya, también encontramos el capital como otro factor productivo, que es un conjunto de bienes que sirve para producir otros bienes, como por ejemplo las maquinarias, la tecnología, o en el caso de las personas, por ejemplo, las habilidades, los conocimientos, etcétera. Algunos hablan de un cuarto factor productivo que es la iniciativa empresarial. ¿Y qué es la iniciativa empresarial? Es la capacidad de organizar, dirigir, coordinar todos los factores anteriores, es decir, la tierra, el capital y el trabajo. Ahora les quiero dejar un regalo e invitarlo a reflexionar sobre la economía que debemos proyectar, la economía del buen vivir.
Y para eso quiero invitar a mi amiga Paulina, que es experta en el tema, para que nos comente sobre qué es este tipo de economía. Buenos, por acá de nuevo estamos con una segunda cápsula explicando la economía del buen vivir. En la primera cápsula que les compartí, de esto gracias a la invitación de la profesora Norma, en donde ustedes están en un proceso de comprender la economía, les explicaba qué es lo que es la economía en sí, y eso ya lo comprendieron, ¿cierto? Entonces, desde esta comprensión de la economía, ahora vamos a entender cómo la economía nos ayuda con respecto a nuestro bienestar y nuestro buen vivir. Entonces acá vamos a citar a un gran filósofo, Aristóteles, que me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado. Aristóteles veía la economía volcada a la búsqueda de un equilibrio en la justa proporción. Y esto ciertamente comprendiendo que habían determinados límites, ¿sí?, éticos con respecto al hacer economía en nuestra vida. ¿Y cuáles eran estos límites? Bueno, los límites que ya conocemos, ¿cierto? Que los recursos son limitados y también, por tanto, las necesidades deben serlo. Entonces, la economía apunta a eso, a que debemos comprender que hay límites con respecto a satisfacer nuestras necesidades y que esa comprensión y ese equilibrio de hacer economía de manera ética y moral nos va a llevar a tener una vida equilibrada con respecto a qué temas, que hoy día si lo tenemos presente, si somos conscientes que los recursos son limitados, por ejemplo, nos vamos a destruir nuestro medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades. No vamos a estar comprando más de lo que podemos pagar, por ejemplo, porque ahí estamos perdiendo el equilibrio. Entonces, todas estas acciones que hoy día no comprendemos, porque tal vez no comprendemos la economía, hoy día es bueno recordarla y Aristóteles ya nos recordó hace muchos siglos atrás, ¿cierto?, el tema de la interesante fin de la economía, que es el arte de vivir de manera virtuosa, de manera equilibrada, con respecto a que hay límites asociados y esto partiendo de la base con los recursos que son limitados. Y acá les quiero comentar una diferencia que muchas veces no se comprende, no se da a conocer, que es un concepto que se denomina crematística. Por ahí quien les interese profundizar, busquen crematística. Acá yo se los voy a explicar de manera muy sucinta, muy general en esta cápsula. La crematística, según Aristóteles, tenía un valor moralmente inferior a lo que es la economía. ¿Por qué moralmente inferior? Porque la crematística es algo antinatural. ¿Por qué razón? La crematística es una actividad que ciertamente se realiza y hoy día se confunde con la economía, que tiene que ver con este tema de acumulación de riqueza, ¿ya? La crematística tiene que ver con este tema también de deshumanizar a la sociedad, en el sentido que no se comprende que hay límites, particularmente con respecto a los recursos. Por lo tanto, cuando se empieza a acumular riqueza, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitándole a personas que, por ejemplo, requieren recursos a costa de que nosotros nos hagamos más ricos. Eso es acumulación. Y eso es una actividad que deshumaniza porque no estamos generando el equilibrio y no estamos comprendiendo que hay límites. Entonces hoy día tenemos grandes ejemplos de cómo los más ricos del mundo tienen gran riqueza con respecto a personas que no tienen ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. Y aquí, bueno, también entra otro tema que es el respecto a las necesidades versus también cómo la economía ayuda a satisfacer estas necesidades. Entonces por ahí hay que entender que la crematística hoy día me está mal entendiendo con respecto a la economía y no es una actividad económica la acumulación de riqueza. La economía sí es una actividad ética, moral, que comprende los límites y esos límites ciertamente los comprende en relación a que los recursos son limitados, por lo tanto también tenemos que generar este equilibrio entre lo que es la necesidad que cada uno de nosotros dentro de las sociedades tenemos versus los recursos que están disponibles para eso. ¿Ya? Entonces acá, resumiendo y cerrando esta cápsula, la economía, siendo una herramienta que nos ayuda a comprender que debemos entender que hay un equilibrio entre necesidades y recursos, nos va a generar un buen vivir. No así la crematística, que es una actividad que deshumaniza y que genera ciertamente acumulación de riqueza. Entonces, cuando ponemos de foco una economía como tal y la entendemos desde su esencia, tal como se lo explicaba en la cápsula anterior, vamos también a desarrollar un buen vivir dentro de nuestro quehacer ciudadano y social. Bueno, ahora que aprendimos sobre economía, sobre el origen de su palabra, sobre cuáles son los bienes, cuáles son los servicios, quiero invitarte a aplicar lo que has aprendido, ¿ya? Y para eso quiero que converses con tus papás y le preguntes cuánto ganan. Y en relación a ese salario y a ese sueldo, comiences a hacer un presupuesto, ¿cierto? ¿Cuánto gastamos en arriendo? ¿Cuánto gastamos en luz? ¿Cuánto gastamos en agua? ¿Cuánto gastamos en internet? ¿Cuánto gastamos en comida, en transporte? Y para que tú comiences a hacerte consciente de las múltiples necesidades que tenemos y los salarios que recibimos los chilenos.
Bueno, espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que te sirva para llevar adelante una mejor economía. Y que no se olviden de la economía del buen vivir. Bueno, síganos en el canal de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.